Hola, ¿qué tal amigos de soychile.cl? Bienvenidos a otra conversación a través de nuestro espacio Soy TV. Pasan los años, no solamente para las personas, sino que también para las estructuras. Hay un deterioro ya notorio en las viviendas sociales de los 80, de los 90, y muchos se enfrentan a la disyuntiva, cómo mantener esas viviendas por el alto costo que significa ir por una nueva, más aún cuando muchos de los beneficiarios de esas viviendas sociales son personas ya que son adultas, y en términos de créditos hipotecarios es súper complejo poder apostar por una renovación de vivienda. Pero hay en el mercado, hay posibilidades de poder enfrentar ese deterioro, ya sea con proyectos o también con otro tipo de iniciativas. Y para eso vamos a hablar con el invitado de hoy. Él es Felipe Valdivia, él es presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACOM. Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Felipe, hoy día, lo decía en el inicio de este diálogo, el tiempo pasa no solamente para las personas, sino que también para las estructuras, las viviendas, obviamente que sufren un deterioro, producto de los años, productos de, en algunos lugares, cuestiones geográficas o simplemente el desgaste de material. ¿Cómo nos enfrentamos hoy día? ¿Cómo las personas pueden, qué alternativas tienen para mantener esa vivienda, entendiendo que la posibilidad de ir por una casa nueva es cada vez más compleja por los créditos hipotecarios y pensando que quienes tuvieron acceso a esas viviendas sociales en los 80, en los 90, muchas veces ya por edad no clasifican para ir a un nuevo crédito hipotecario? Así es, pues tal como dices tú, las estructuras se deterioran. Nosotros en ingeniería hablamos de patología, es como los médicos. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? Entonces, la vejez es una enfermedad inexorable, no hay nada que hacer ahí. Entonces, las viviendas sociales sufren más aún porque la falta de mantención hace que el proceso de deterioro sea más rápido. Junto con eso, tenemos que decir que en los 80, en los 90, particularmente no se construía muy bien. O sea, el estándar de construcción de viviendas sociales en ese periodo era mucho menor al de ahora, muchísimo menor al de ahora. Entonces, la, la digamos, estructura se deterioró mucho más rápido y hoy día nos encontramos con edificios de vivienda social que han tenido que ser demolidos porque ya no tienen reparación o la reparación es tan cara que definitivamente conviene más para efectos del buen uso de los recursos del Estado construir viviendas nuevas. Entonces, el Estado, particularmente el Ministerio de Vivienda, dispone de programas de mejoramiento de vivienda social y mejoramiento de vivienda económica. Después te podré explicar la pequeña diferencia que hay. Entonces, dentro de los programas de mejoramiento hay un abanico importante de posibilidades de mejoramiento. Si yo tuviera que explicarte muy en resumen, voy a partir por los mejoramientos más grandes, que tienen que ver con ampliaciones de vivienda y ampliación de departamentos, de condominios de vivienda social. O sea, un departamento, por ejemplo, que se construyó con 38 metros cuadrados, se puede ampliar de manera de llegar con 18, 16 metros cuadrados de construcción a un estándar muy parecido al que hoy se construye en vivienda social. Un departamento hoy día social tiene 55 metros cuadrados y más. Entonces, se trata de llegar a eso. Ese es un tipo de mejoramiento. Después vienen los mejoramientos que tienen que ver con la estructura de los edificios o las estructuras de las casas. Por ejemplo, uno va a edificios de los años, no sé, construidos el año 85, de los típicos que uno ve en las poblaciones, de albañilería, donde las escaleras son de acero y están expuestas. Esas escaleras están absolutamente deterioradas. Ya son peligrosas y esas escaleras son parte de la estructura y estos proyectos de mejoramiento apuntan a recuperar, desarmar completamente esa escalera y cambiarla. Así también con edificios que ya en su estructura, en las losas, en los muros, en las techumbres, ya están deterioradas estructuralmente, se mejoran, ya sea reforzando la estructura de las mismas o bien cambiando cosas. Por ejemplo, hay techumbres que se cambian completas. Después hay otra línea de mejoramiento que tiene que ver con un tema no solo constructivo, sino que con un tema sanitario. En Chile durante muchos años, y en todo el mundo
Dicho sea de paso, se construyó con asbesto cemento. El asbesto cemento es un producto, para que se entienda, es el pizarreño antiguo, ¿sí? Que tiene un contenido que es cancerígeno. Y eso se ocupaba para ductos de alcantarillado, para revestimiento exterior y también para revestimiento de cubierta. Entonces, otra línea del programa de mejoramiento es sacar ese asbesto cemento con procedimientos muy bien cuidados para que las familias no tengan el cáncer en la cabeza. Y así, bueno, te podría mencionar algunos más, podría estar un buen rato, pero solamente los voy a enumerar. Hay proyectos de mejoramiento en términos de acondicionamiento térmico que cubren la envolvente de las casas y los edificios para que la habitabilidad de estos y estas sean mucho mejor. Por ejemplo, se les pone aislantes en los muros, se cambian las ventanas por ventanas monolíticas comunes y corrientes, por ventanas con termopanel, se cambian las puertas por unas de mejor estándar, se generan ventilaciones. Entonces eso hace que la calidad de vida dentro de los departamentos que ya son chiquititos o de las casas que ya son pequeñas sea mucho mejor, ¿sí? La calidad de vida es mucho mejor. Y termino diciendo que hay una línea que tiene que ver con eficiencia energética, en donde se instalan paneles fotovoltaicos para inyectar a la red electricidad y que los vecinos gasten mucho menos en la cuenta de la luz. También hay proyectos de mejoramiento en términos de instalar termos solares, en donde el termo caliente el agua y esa se mete al sistema de la casa y el vecino, el beneficiario, no gasta tanto en gas para calentar el agua. Entonces, todo este pool, todo este grupo de alternativas de mejoramiento está disponible para la comunidad a través de los programas del Ministerio de Vivienda. Ahora, a ver, yo quiero acá que partamos por hacer una diferencia, Felipe. Acá hay viviendas, casas y departamentos. Yo creo que acá hay una realidad que se vive en los departamentos que es bastante disímil. Fíjate que acá en la región de Valparaíso hemos visto en algunos edificios construidos en los 70, los 60, 70, en Quilpué, por ejemplo, cuyas estructuras se mantienen bien. Finalmente, el aporte que está haciendo el Estado hace varios años tiene que ver con transformar sus fachadas, con pintar, con proteger para evitar la filtración de las paredes, con los techos, de manera que esa es la inversión que se ha hecho y en varias viviendas sociales, departamentos, ha funcionado y la gente sigue viviendo en departamentos que tienen un metraje que ya no existe. Son viviendas sociales que tenían 70 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, donde la concepción de la vivienda social era otra, estamos hablando de los 70. Ahora, sí, ahí es fundamental lo que tú planteas. No solamente un tema de fachadas, un tema del buen vivir del día a día frente, por ejemplo, a la lluvia, sino que también con inyectarle tecnología mediante, por ejemplo, lo que tú planteabas, los paneles solares, mediante, por ejemplo, revisar el sistema eléctrico, que siempre, lamentablemente, es un problema en las viviendas antiguas. Entonces, antes que nos vayamos a las casas, que nos cobijemos ahí en los departamentos. Hoy día, por ejemplo, ¿es realmente accesible llegar a ese tipo de financiamiento para los vecinos que viven en copropiedades? Muchas veces son block, torres o como quiera llamarlo usted, donde claro, son 16, 18 departamentos, a veces no están todos los vecinos porque hay algunos que han fallecido, los hijos no están acá, los departamentos quedan abandonados, hay arrendatarios. Entonces, ¿eso es una condición compleja para poder postular estos beneficios o simplemente se necesita ahí un apoyo de la comunidad no total? Claro, bueno, tú das en uno de los puntos que complejiza la postulación, que tiene que ver cómo nosotros organizamos. Digo nosotros, estamos hablando de las entidades patrocinantes y las empresas constructoras. Habitualmente son instituciones que trabajan en pos de que el vecino tenga su beneficio. Entonces, en el caso de los edificios se aplica la ley de copropiedad. Si el 50% más uno de los vecinos está de acuerdo y están conformados legalmente, entonces el proyecto se puede hacer. En la práctica, el trabajo que tiene que hacer la entidad patrocinante, que representa a los vecinos, ¿sí?, es informar del beneficio
y los alcances de este, de forma que las familias acepten con conocimiento de causa, no solo entendiendo las cosas positivas, sino que también entendiendo las dificultades que presenta ejecutar un proyecto que muchas veces es muy complejo. Entonces, sí, se puede, pero hay que hacer un trabajo que es sumamente importante, que es de orden social, comunicacional, antes de empezar a ejecutar. Yo siempre les digo a los beneficiarios que atendemos, oiga, la parte fácil de esto es ejecutar el proyecto. Además es la parte entretenida, porque ustedes en un plazo bastante corto, dependiendo del tipo de proyecto, 2, 3, 4 meses, ustedes ya ven un cambio radical. Pero la parte compleja tiene que ver con la previa, es decir, la tramitación, la postulación, la certificación, que es un conjunto de cosas que las entidades patrocinantes están mandatadas a ejecutar. Pero se hace, independiente que vivan arrendatarios, que no estén los dueños, pueden ser allegados, etcétera, pero se puede decir. Lo importante es tener una relación con la comunidad muy fluida en términos de comunicación. Ahora, a ver, ustedes están en el territorio. ¿Hay masivamente un conocimiento de estos beneficios? Porque muchas veces pasa, y te vuelvo a dar el ejemplo de Quilpué, esos blogs rojos de 4 o 5 pisos que se instalaron en muchas partes de Chile en los 70. Claro, pasa que de repente los vecinos ven que un grupo de vecinos postuló un proyecto, hermosearon el edificio, hicieron mejoras estructurales importantes, y dicen, oye, pero acá no nos enteramos, no supimos, también podríamos haberlo hecho. ¿Ahí hay un tema en la comunicación de esos beneficios o crees tú que al fin y al cabo se modera porque no hay tampoco recursos para que todos puedan hacer estas mejoras? Yo creo que es una mezcla de cosas. Tú reconoces, digamos, el segundo problema, que tiene que ver con la cantidad de recursos. El primero tiene que ver con que estos proyectos se venden, entre comillas, por el boca a boca. Una comunidad, una vecina le comenta a otra vecina, oiga, mira, en mi blog hicieron esto, en mi comunidad hicieron esto y resultó extraordinario. Y esa vecina, si tiene habilidades entonces comunicacionales, habla con sus vecinos y empieza a investigar, ¿sí? Así se capta la mayoría de los proyectos, y las entidades patrocinantes tienen también como visión buscar estos proyectos. Pero en términos generales, salvo ciertos periodos, este es un proyecto, es decir, los proyectos de mejoramiento parten del 2016. Entonces, durante todos estos años, ¿sí? ¿Te dije 2016? Sí. Es 2006. Parte del 2006 en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ella es la que propulsa este programa, y durante todos estos años, en el primer gobierno de Piñera, en el segundo de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno del presidente Piñera, siempre se fue potenciando esto. Uno de los digamos, déficits que nosotros reconocemos es en términos comunicacionales. Siempre se habla mucho de la vivienda nueva, del déficit cuantitativo. ¿Cuántas viviendas faltan en Chile? Pero poco se promociona el déficit cualitativo. Es cuántas viviendas hay que mejorar en Chile. ¿Cuántas viviendas sociales y viviendas económicas hay que mejorar en Chile? Y eso es un número gigantesco. No está muy claro, pero excede con creces los 3 millones y medio de viviendas que todavía requieren de reparación, y con el tiempo las viviendas nuevas estoy hablando que ya tienen 10 años, ya requieren de mantención, porque si se deja pasar 20 años sin hacerle mantención, finalmente el costo de repararla va a ser altísimo. Entonces, hay un déficit en términos comunicacionales por parte del Estado, histórico, ¿sí? No es de ahora solamente, sino que histórico, en términos de promocionar y dar a conocer esto, ¿sí? Que es un beneficio muy, muy bueno. Después chocamos con los recursos, pero bueno, eso ya depende mucho de la política de la administración de turno, en términos de entregar más recursos para esto y en qué momento hacerlo, ¿sí? Ahora, acá hay un tema que no es menor, Felipe, que tiene que ver con que hace, no sé, 20 años, hubo una entrega de viviendas básicas a un costo único muy bajo, pero eran viviendas que eran en bruto.
eran viviendas que le entregaban a las personas con un piso que no era de cerámica ni de alguna estructura lisa, con paredes que no estaban muy bien terminadas, y era en ese entonces, no sé, pagaban 250.000 pesos y se quedaban con una vivienda que era pequeña, pero que estaba entregada en bruto. Entonces ahí también hay un Estado que a través de los proyectos tiene que ir transformando esta vivienda inicial en una vivienda que se acerque más a los planes ya más robustos que existen. Entonces ahí compiten los recursos entre aquellos que vienen con casas sociales de hace mucho tiempo, que buscan la reparación, o aquellos que recibieron casas muy en una etapa inicial y que buscan transformarlas en una vivienda social como tradicionalmente la conocemos. Eso fue un plan de gobierno que ha sido hace 20 años, creo yo, porque yo recuerdo haber reporteado y haber estado con esa familia hace aproximadamente unos 15 años. Ya, claro, mira, es cierto, el Estado habitualmente entrega viviendas que no tienen un nivel de terminación interior, ¿sí? Por lo menos Sí, según claro. los estándares de hoy día, muy elaborado, muy avanzado. ¿Qué es lo que se prioriza hoy, por ejemplo? Que el recurso esté en construir mejor, este es el criterio de hoy día, que dicho sea de paso, nosotros como ANACON, Asociación de Empresas Constructoras, compartimos. Es que se prioriza entregar más metros cuadrados y que la estructura y la construcción que se entregue sea de un estándar mejor, sea de mejor calidad. ¿Qué es lo que pasó en los 80 y 90? Priorizó, se privilegió la cantidad en vez de la cantidad. Entonces ahí es donde encontramos los desastres que todos conocemos en términos de las viviendas que se llovían, alcantarillados que se reventaban, digamos, estando entregados los edificios, digamos, con un mes de antigüedad, un mes de uso y ya se está lloviendo por todos lados. Eso es priorizar, es construir mal definitivamente. Pero detrás de eso hay un ahorro en términos de la calidad y el estándar constructivo. Hoy día lo que se está entregando en términos de vivienda social es de estándar bueno, bueno o muy bueno. La estructura es muy buena. Entonces, ¿qué pasa con eso? De alguna manera cuesta más caro construir, pero lo que se está sembrando hoy día es un proyecto que va a poder tener una vida útil muchísimo más mayor, muchísimo más grande, con un criterio tratando de llegar a la vivienda social en términos de metros cuadrados de la que había en los años 70, donde tú mismo decías 70 metros cuadrados construidos en los años 70. Eso es el ideal. Obviamente hoy día no se pueden construir 70 metros cuadrados. Pero mira, te voy a contar una premisa. Hay una historia muy bonita, un proyecto muy bonito en el cual me tocó participar, en donde se van a entregar ahora edificios que tienen los 55, 56 metros cuadrados y dentro del edificio está proyectada una ampliación que es del orden de 15 metros cuadrados. Entonces, esa ampliación proyectada, hay vecinos que la necesitan, por supuesto, sumar 15 metros cuadrados para llegar a 70, ¿sí? Pero hay otros vecinos donde el núcleo familiar es chiquitito y no necesitan esa ampliación. Entonces, con el tiempo, se está haciendo una proyección muy virtuosa para poder ordenar esa ampliación y que no aparezcan estos palafitos, estas cosas que uno ve que son no solo peligrosas, sino que además horribles y de alguna manera se han transformado en catástrofes muchas veces cuando se caen, cuando se queman. Entonces, esa tipología de proyecto, esa idea digamos, de desarrollo ordenado, debería ser, a nuestro parecer, aplicable idealmente en todos los proyectos que se construyeran de aquí adelante. Es ambicioso, sí, que hay que dejar proyectada una ampliación en un edificio. Técnicamente tiene sus complejidades, pero como idea es maravillosa. ¿Sí? Perfecto, volvamos a las casas, ¿te parece? Vamos a la casa. Tú hablabas, Felipe, de algo que ha funcionado mucho y que tiene que ver con modernizar y adaptar las viviendas a las nuevas tecnologías. ¿Cómo les ayudan, por ejemplo, a ahorrar energía? Hoy día existe una legislación en nuestro país que permite entregar a la red
de electricidad, electricidad que tú produces y que no estás utilizando, los excedentes, los excesos los puedes ingresar y eso se retribuye en que finalmente no pagues nada de tu cuenta o incluso te paguen un valor extra a ti por venderle o entregarle esa energía a la red de tu ciudad. Ahí ha habido un trabajo que se ha hecho hace mucho tiempo, a través de paneles solares principalmente. Hay algunos planes de gobierno hoy día que están apuntando a instalar grandes en las poblaciones generadoras de electricidad para distribuir desde ahí a la zona. Entiendo que un proyecto está muy en pañal en algunas regiones, que lo lidera la Seremi de Energía, pero hay ahí un movimiento que está pasando y hemos visto principalmente las viviendas nuevas, los nuevos proyectos habitacionales, no los sociales, sí los que son de 2.000, 2.500 UF, 3.000, que vienen con estos paneles solares incluidos en su techo. Para el ámbito social, Felipe, ¿cómo se aborda esta innovación? ¿Existen hoy día más fondos que antes? ¿A tu juicio debiese aumentarse más todavía? Bueno, yo creo que en términos de política de Estado, lo que se está haciendo es bueno, muy bueno o extraordinario. Como idea, extraordinario. Después la bajada tiene sus complejidades, yo te las comentaré en su momento, pero el concepto de tomar, digamos que cada casa, cada vivienda genere su propia energía, ¿sí? Y ya no le resta al sistema, o mejor aún, que aporta al sistema, es definitivamente extraordinario. Los proyectos de mejoramiento consideran eso, la instalación de paneles fotovoltaicos, ¿sí? Que transforman la luz del sol en energía eléctrica. Eso hace que familias que gastaban 25, 30, hoy día ha subido la luz 40.000 pesos, un núcleo familiar mediano, se ahorre eso en gran parte porque tiene este mejoramiento que es la instalación y la generación propia de energía eléctrica. Entonces, como política de Estado, nosotros creemos que es muy virtuosa, muy, muy virtuosa. Tiene complejidades, por supuesto. ¿Cuáles son? Que termina siendo poco atractivo para el privado, para nosotros, las empresas constructoras, porque el periodo en donde se ejecuta esto, donde se puede cobrar esto, es muy largo, porque depende no solo del ministerio que te paga, sino que de los servicios, perdón, sino que para que eso suceda depende de instituciones externas como las compañías eléctricas, la superintendencia de electricidad. Entonces, para obtener la documentación o las certificaciones pasa un periodo muy largo. Uno puede construir hoy día, ejecutar eso, está funcionando todo y recién puede cobrar a veces socios nuestros nos comentan, oye, llevo un año y todavía no puedo cobrar el subsidio porque no está terminado, porque no está la documentación. Pero si esas trabas, esas trancas, esos problemas, esos conflictos se resolvieran, esto sería mucho más dinámico. Y los encargados por parte del ministerio hoy día tienen en consideración esto y están tratando de estas trabas moverlas de forma tal que sean proyectos más viables, porque en sí, si se logra resolver eso, sería desde toda perspectiva muy, muy bueno. Eso se está aplicando en las casas y hoy día la política de esta administración es potenciar esta tipología de proyectos, especialmente lo que tiene que ver con temas fotovoltaicos y son de eficiencia energética y también de acondicionamiento térmico. Son todas tecnologías muy buenas, tal como decías tú, que tienen por finalidad mejorar la calidad de las personas, ayudar al medio ambiente, ¿sí? Y también generar ahorros que son súper importantes. Por ejemplo, en invierno, en calefacciones, en las zonas más húmedas y frías, el ahorro es importantísimo cuando hay un proyecto de acondicionamiento térmico en una vivienda. ¿Estamos todavía? Ahí sí, teníamos un pequeño problema en la señal, pero ya estamos de vuelta. Sí, Felipe, quiero volver al tema de los paneles, porque tú lo dices y creo que acá tenemos un acuerdo. Es una cuestión súper innovadora.
yo no sé si esto existe a este nivel en Latinoamérica, tendría que revisarlo, pero a primeras, salvo Colombia, que ha imitado muchas iniciativas de este tipo, en el resto del cono no recuerdo una iniciativa similar. Ahora, hay un tema que no es menor, Felipe, que tiene que ver con la mantención, porque muchas familias reciben con los paneles solares principalmente, con mucha alegría, satisfacción, efectivamente, el costo es bajo, pero hay un tema de mantención que muchas veces no se asume. Llanamente hay muchas personas que creen que con la lluvia basta y sobra, en zonas que no llueve mucho por lo demás, pero hay una mantención que también hay que hacer. Entonces, luego de entregado el beneficio, Felipe, también de repente, no sé si uno extraña o desearía que hubiese más educación, por ejemplo, en cómo mantener y cómo extender la vida útil de esta tecnología. Porque el panel puede ser muy bueno los primeros 2 años, 3 años, pero hay que hacer una mantención para poder llegar al año 10. Entonces ahí yo no sé si hoy día la política de implementación va también acompañando la mantención. No sé si ahí tú cómo ves ese aspecto. Claro, mira, tú tocas un punto clave, ¿eh? Habla un conocimiento técnico bastante elaborado, Juan. Lo agradezco y lo felicito, porque estamos ahí como en el punto importante. Mira, te voy a poner un ejemplo de los paneles solares, los termosolares, ¿sí? A través de celdas, digamos, se transforma la energía del sol y calienta el agua. Entonces, el primer año de funcionamiento, habitualmente, cuando el panel, digamos, es de buena calidad, el sistema es de buena calidad, funciona perfecto. Pero existen zonas donde las aguas son muy duras, ¿sí? Y dura se refiere a que tienen muchos minerales, se refiere a que tienen muchos componentes que hace que el sistema se empiece a tapar, se empiece a obstruir, y eso, por supuesto, requiere de mantención. Hoy día el subsidio, esto mismo también pasa con los sistemas fotovoltaicos, que de alguna manera tienen que almacenar parte de la energía para meterla al sistema. O sea, hay baterías metidas entre medio que también requieren mantención. Entonces, la administración actual está viendo la forma de que el proyecto no solo, el subsidio no solo incluya una parte para ejecutar el proyecto, o sea, la inversión inicial, sino que exista una inversión en el tiempo que tiene 2 patitas. La primera es conocimiento por parte del beneficiario de cómo debe hacer la mantención preventiva, y hay cosas que las pueden hacer ellos sin ningún problema. ¿Sí? Pero hay otras cosas que las tienen que hacer técnicos y expertos. Entonces, la administración actual está viendo cómo en el tiempo puede generar las mantenciones asociadas a un subsidio, ya sea paralelo al subsidio inicial o meter esos costos dentro del subsidio inicial, de manera que la vida útil del producto, digamos, se aumente, que esto pueda durar 10 años sin ningún problema, porque eso es lo que pueden durar con mantención, incluso pueden durar más, pero siempre y cuando la mantención sea la que corresponde. Esto es como un auto, pues si no le cambias el aceite, es muy probable que eche a perder el motor. Si no haces lo que tienes que hacer, puedes perder esa gran inversión. Y mucho de eso está pasando. Pero bueno, la autoridad ya identificó el problema y está en proceso de mejorar, digamos, este inconveniente que hay con los proyectos de eficiencia. Ahora, hay otro tema que un poco, y ya vamos cerrando la conversación porque el tiempo se nos ha pasado volando, Felipe, que tiene que ver con, no solamente con la energía solar, sino con cómo adaptamos las viviendas sociales a los nuevos consumos que vamos a tener en los próximos años. Fíjate que en este mismo espacio hemos hablado mucho de electromovilidad y hemos hablado cómo el Chile, por ejemplo, tiene un liderazgo indiscutido en América, por ejemplo, en vehículos eléctricos. Hoy día Argentina, Perú, Colombia, mira Chile. En Chile hoy día tenemos vehículos eléctricos que poco a poco van a empezar a bajar su costo de entrada. Claro, hoy día cuestan 40 millones porque son de gama alta, algunos más baratos, hay algunos de 25, la otra vez vi uno para una persona que costaba 8 millones, pero eso también conlleva tener una serie de cambios en los hogares, porque la electricidad va a ser la forma en cómo se va a alimentar a esos vehículos, como lo hacemos hoy día con los scooters. Y por ejemplo, en una vivienda uno podría perfectamente instalar un panel que tiene que tener una certificación, etcétera, claro, en el patio.
pero la gente que vive en vivienda, en departamento, va a ser más complejo, porque va a tener que convivir con 1, 2, 3 o quizás más puestos para poder cargar todos sus vehículos eléctricos. Estoy siendo muy visionario, estoy pensando en los próximos 100 años, pero convengamos que, claro, las viviendas que hoy día construimos no duran menos de 20 años, duran 50, 60 años. Entonces, te quiero preguntar cómo proyectamos ese cambio que viene al futuro, que ya está instalado lamentablemente en un sector socioeconómico muy alto en nuestro país, pero que producto de los precios debiésemos tener e ir bajando a las clases medias o las clases más populares, porque ya hay vehículos eléctricos que son más accesibles, estamos hablando de 7, 8 millones, y son vehículos que en el largo plazo significan un ahorro versus la benzina que, como ya sabemos, sube y sube a cada rato. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso en las viviendas que estamos pensando ya para construir los próximos años? Claro, mira, yo creo que está tan cerca lo que tú estás diciendo, porque uno podría decir, oye, de aquí a 20 años más vamos a tener el parque automotriz, eléctrico, etcétera. No, es una cosa mucho más cercana. A mí me tocó, tuve la suerte de poder participar en unos cursos hace 10, 12 años atrás, estuve en Madrid, después tuve la suerte también de participar en otro tipo de cursos en Londres, y una de las cosas que me llamó la atención es que ya existían, estamos hablando de 10, 12 años atrás, como parte de la normativa, la instalación de alimentadores eléctricos en edificios para vehículos. Pero estamos hablando hace 12 años atrás, es harto en términos de las cosas como van pasando rápido. Entonces, yo creo que esa es la línea que va a pasar acá. Ahora, ok, estábamos hablando en ese tiempo de construcciones de alto estándar, ¿sí? Pero sabemos que la tecnología, a medida que va avanzando, va disminuyendo en términos de costos. Lo que originalmente era muy, muy caro, después empieza a ser más asequible y ya empieza a transformarse incluso en normativa y estandarización. Entonces, yo creo que vamos para allá. La vivienda social va a tener que reconocer que se va a tener que alimentar uno, dos o tres o muchos vehículos con electricidad y que vamos a tener que tener conexiones y va a tener que ser parte del diseño. Es como hoy día la normativa exige que para las viviendas sociales y para los condominios de viviendas sociales, tiene que haber un número de estacionamientos, digamos que hace muy pocos años atrás no se consideraba. Tú ves en las poblaciones que los edificios no tienen espacio de equipamiento y proyección para estacionamiento. Sin embargo, los edificios que ya se están construyendo hace, no sé, 5 o 6 años, tienen una normativa en donde se le exige una cantidad de estacionamiento. Ese ejemplo, según mi apreciación, va a ser el que va a ser aplicable a, digamos, los sistemas eléctricos que alimenten los autos en un futuro bastante cercano. Esto que nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace tantos años atrás, estimo que va a ser aplicado ahora. No en 20 años más, sino que ahora estoy hablando de 5 o 6 años más, porque nosotros, tal como decías tú, somos precursores en América Latina de la tecnología y electromovilidad. Es cosa de ver el parque que tenemos de micros en Santiago. Es, como decía el ministro de Transporte el otro día, leía una columna de él que decía que solo China tiene una cantidad de buses eléctricos mayor en términos, por supuesto, relativos a nuestro número de habitantes que tenemos como el que tenemos en Santiago. Entonces, para allá va la cosa y bueno, las normativas tienen que irse adecuando. A veces va tan rápida la tecnología que las normativas siempre van quedando un poquito atrás porque demoran en salir, pero tenemos que apuntar hacia allá. Y en la vivienda social sobre todo. Sí, claro. Aparte que, ¿sabes qué, Felipe? Y con esto ya vamos cerrando porque nos hemos pasado muchos minutos, pero ha estado muy agradable la conversación. La vivienda social hoy día no cobija necesariamente a personas que no tienen un vehículo. Y eso uno lo ve cuando recorre el territorio. Absolutamente. Entonces,
haciendo el vehículo ya como una cuestión que no es un tema de elite, No es un lujo, claro. no es un lujo, hay que también preparar a los edificios y las viviendas de las poblaciones a ello. Exacto, así es, así es. Bueno, en ese sentido la normativa hoy día reconoce eso, lo entendió, se demoró un poquito. Hay edificios que se construyeron, digamos, sin tener nada pensado para estacionar autos, y hoy día es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Y bueno, y lo mismo va a hacer con los temas de eficiencia energética. Vamos a paso rápido en eso, vamos a paso rápido. Felipe, te quiero agradecer mucho el tiempo por acompañarnos hoy acá en Soy TV. Perfecto, gracias a ustedes y estamos como siempre disponibles. Muchas Muchas gracias, que gracias. estén muy bien. Hasta luego. Felipe Chao. Valdía, presidente de Anagongo, que conversamos en nuestra entrevista Soy TV. Recuerden que ustedes pueden ver todo nuestro contenido en soychile.cl, compartirlo, comentarlo y también volver a revisarlo. Nos vemos, será hasta la próxima.